Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a estar dando esta continuidad, ¿no?, a lo que fue la clase pasada. Entonces, antes de pasar a ella, vamos a este pequeño resumen. Vamos a hacer una pequeña introducción a la temática del día de hoy. El tema se llama Atención Psicológica 1. ¿Qué vamos a ver a grandes rasgos o cuál sería este contenido? Pues bueno, de manera generalizada vamos a ver pues qué es la enfermedad, qué es la salud, ¿no?, cómo es visualizada la enfermedad, ¿no?, cuando una persona está pasando por esos momentos, ¿no?, cierto tipo de características, cierto tipo de comportamientos, como también a nivel físico, ¿no?, también esto va a ir mermando, ¿no?, en mi comportamiento, en mis actitudes. Entonces, esto es lo que nosotros también vamos a ver el día de hoy. Y bueno, también es cómo vamos a ir paso por paso o cómo se da, ¿no?, precisamente la enfermedad y cuáles son estas características que la persona también va a ir asemejando, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio un poquito con esta temática, ¿no? Vamos a ver primero, ¿no?, hablamos de una atención psicológica, pero entonces vamos a entender qué es lo que hace la psicología, ¿no? Pues bueno, la psicología, viendo desde esta parte, es una ciencia, ¿no? Esta ciencia que se dedica al estudio de la conducta, el comportamiento humano, ¿no?, a través de las diferentes manifestaciones en las que se puede tener lugar, ¿no?, como la parte cognitiva, la parte motora, la parte emocional, la parte psicofisiológica. De manera generalizada vamos a encontrar entonces que esto es la psicología. Entonces, observen bien un poquito, ¿no?, cuáles son estas características y entonces cuáles son estas herramientas que nos dará para conocer un poquito la actitud con la que cada persona pueda pasar precisamente un proceso o un ciclo de enfermedad. Ahora nos vamos a especificar más en qué es la psicología de la salud, ¿no? La psicología de la salud es aquella, ¿no?, que tiene como contribución muy explícita, ¿no?, y educativa, que es parte educativa y formativa, ¿no?, que da a estos profesionales ya desde esta parte científica, ¿no?, y disciplinaria en aspectos muy importantes. ¿Cuáles son, no? Se dice que esta psicología de la salud lo que busca es la promoción y mantenimiento de la misma, ¿no?, a través de, obviamente, un tema preventivo, antes, durante y obviamente. El día de hoy entonces vamos a dar este pequeño recorrido en la segunda parte de lo que es Atención Psicológica 2, ¿no? Vamos a ver más relacionado a esta parte de cómo es esta patología o este tipo de circunstancias que se presentan a partir de un proceso de enfermedad. Obviamente estos elementos tienen que ver mucho con la parte adaptativa, ¿no?, de cada una de las características de los procesos de enfermedad. Siempre reconocemos que es de manera individual, ¿no?, de manera pausada, de manera adaptativa, ¿no?, circunstancial, dependiendo el momento o la causa por la que se esté presentando este proceso de enfermedad. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, estos elementos y, bueno, nos daremos cuenta como la parte psicológica en un acompañamiento, en un proceso de enfermedad, bueno, es la base para poderlo trabajar y vivir desde una manera mucho más de esta parte de aceptación, más que una parte adaptativa, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a decir que son muchas las personas que se quejan de la medicina que no logra curar sus enfermedades, principalmente en casos de enfermedades crónicas, ¿no? Sabemos que hablando de un proceso de enfermedad crónico-degenerativa, pues obviamente lo que hace la parte médica es paliar. ¿Por qué? Porque obviamente la enfermedad ya está y lo que se va a hacer es que se va a ir generando este deterioro. Entonces, estos son los elementos o las herramientas que se van a estar presentando a partir de la misma. Esto es también debido a que muchas veces se deja de lado una parte muy importante de la enfermedad, como son los aspectos emocionales y sociales. Es decir, pareciera que se enfoca única y exclusivamente, ¿no?, a lo que es la parte física. Sí, es buena, claro, y es la base, ¿no?, darte el medicamento que requieres, ¿no?, todo lo necesario para que entonces tu cuerpo empiece a tener un mejor funcionamiento y en su momento pueda retrasar o sea mucho más lenta este deterioro que se está presentando en la persona. Sin embargo, estos dos aspectos, como son la parte emocional y la parte social, pues claro que se van a ir influenciados en la persona, principalmente en su actitud o en su comportamiento, ¿no? Entonces, decimos que es esta parte de la teología o esta parte de los inicios, de cómo es que se tiene que mantener, cómo es que se mantiene este tiempo, ¿no?,
este proceso de enfermedad, ¿no? Y vamos a ver cómo se presenta esta parte de las emociones, ¿no? Pero para eso vamos a ver primero cuál es esta etiología de la parte de la psicopatología. Vamos a decir que el vocablo psico viene del griego psique y significa alma o mente, ¿sí? Patos, que quiere decir enfermedad, y logia significa conocimiento o estudio, ¿no? Entonces vamos a ver qué es esta alma o el conocimiento del alma, pero que también tiene que ver con todo este proceso que conlleva en la parte adaptativa, ¿no? En esta parte de la enfermedad. Psicopatología. Vamos a ver en esta primera parte que es, en la práctica trata más del comportamiento o conductas anormal que del sufrimiento. Es decir, a partir de un diagnóstico obviamente puede surgir desde esta parte de la psicopatología algún elemento que se pueda desarrollar. Uno, por un lado, que ya lo traías latente, ¿no? Y que obviamente iba a aparecer o desarrollarse a partir de una situación de crisis o de estrés que la persona está viviendo, y por el otro también, ¿no? Vamos a darnos cuenta que quizás es algo que solamente es por momentos adaptativo, de manera momentánea, pero que obviamente no vas a llegar al desarrollo pleno de esta psicopatología, ¿no? Y entonces vamos a decir que la psicopatología es esta disciplina que estudia las patologías de la psique humana, ¿no? Desde la manera cognitiva y emocional. Bueno, entonces, ¿qué es psicopatología? Vamos a decir que es la parte importante de la ciencia de la conducta que estudia las leyes que regulan el comportamiento anormal. Psicología patológica, ciencia que estudia la conducta humana anormal y los procesos mentales con los que se relaciona. Observen bien, aquí ya vamos no solamente a la conducta, es decir, qué tipo de actitudes tomo yo ante esta situación que me toca vivir, sino también es de qué manera, ¿no? Desde manera cognitiva, ¿no? Desde estos elementos que yo tengo, ¿no? Voy a irme adaptando, voy a ir conociendo, ¿no? Acuérdense que los procesos cognitivos tienen que ver mucho también con la memoria, la atención, la percepción, ¿no? Entonces, ¿y cómo guardo todos estos elementos dentro de mi memoria? Por lo tanto, también es una parte importante del reconocimiento, ¿no? Desde esta parte de la psicopatología. Pero ahora vamos a ver un poco cómo se relaciona esta parte de la psicopatología y la enfermedad, ¿no? Existen ya de manera natural muchos procesos o trastornos psicológicos asociados a una enfermedad crónica, entre los cuales vamos a ver algunos aspectos. Recuerden que es lo que yo les comentaba ahorita. Estos aspectos de la parte psicopatológica son elementos que quizás tú como persona ya los traías, simplemente estaban quizás un poquito adormilados, y a partir de un evento que te causó una crisis, pues obviamente esto va a ser un detonante que va a hacer que surja este proceso, ¿no? Sin embargo, por otro lado, habrá personas que lo único que esté sucediendo con este tipo de situaciones patológicas es que se lleven solamente de manera momentánea, porque lo que está buscando es adaptarse. ¿De qué manera me adapto? Bueno, a partir de este tipo de características que me ayuda a este proceso de adaptación, ¿no? Vamos a ver un poquito, ¿no? A partir de ello, ¿cuáles son estas alteraciones psicopatológicas que podemos encontrar en enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Vamos a ver que son 6 aspectos, y estos son algunos, podemos presentar varios aspectos en ellos, pero nos vamos a enfocar en ellos porque son los más representativos y los que más se presentan de manera recurrente. Entre ellos está la ansiedad, el estrés, las alteraciones del sueño, el dolor, los trastornos adaptativos y la depresión. Recuerden que estos elementos son solamente adaptativos, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con la ansiedad y con el estrés que sabemos que es hasta cierto punto, ¿no? Puede ayudarnos, ¿no? A estar o mantenernos alertas antes de que llegue a ser precisamente de una manera crónica, donde entonces ya nos afecta en lugar de ayudarnos, ¿no? A mantenerlos precisamente en esta alerta. Ok. Vamos a ver entonces que estos trastornos adaptativos, ¿no? Es esta respuesta que tenemos a nivel fisiológico a situaciones de estrés, que implica la aparición de síntomas emocionales o conductuales significativos clínicamente. Fíjense bien,
Entonces, vamos a ver que la parte emocional con la parte física juegan, ¿no?, un papel primordial dentro de los procesos de enfermedad, porque van de manera conjunta, no es que solamente sea lo físico y entonces lo emocional queda totalmente aparte, no. Van de la mano porque uno pues puede llevarte al otro, ¿no? Implica obviamente que si hay una situación en un órgano enfermo o algún otro proceso, pues obviamente esto va a repercutir en mi estado de ánimo. Por lo tanto, este estado de ánimo se va a ver reflejado en el tipo de comportamiento, ¿no?, que yo esté presentando, ¿no?, con este proceso de enfermedad. Por lo tanto, será este proceso adaptativo. Regularmente se presentan estos síntomas que son consistentes o de manera recurrentes, ¿no?, a este malestar mayor. ¿Cuál es este malestar mayor del que estamos hablando? Pues obviamente lo que me está causando este estrés, ¿no?, y que obviamente puede haber o no este deterioro significativo de la actividad social o laboral y aparecen durante los 3 primeros meses siguientes al inicio del acontecimiento estresor. Es decir, este tipo de trastornos, ¿no?, es el que nos va a dar la pauta, ¿no?, para saber pues cómo nosotros lo estamos de alguna manera experimentando y que les digo que solamente es momentáneo, ¿no? Le vuelvo a repetir, el estrés solamente me pone en alerta, pero solamente es por un tiempo, no es que de manera permanente me mantenga estresado, porque entonces si lo hago de esa manera se vuelve precisamente un distrés donde entonces a mí ya no me ayuda, ¿no?, donde ya me está precisamente perjudicando. Dentro de estos trastornos adaptativos, pues bueno, vamos a encontrar que muchos pacientes o personas que padecen precisamente estas enfermedades graves han tenido que soportar además estos trastornos adaptativos. Este tipo de trastornos suelen ser o suponerse a través del estrés, a través de la ansiedad y a través de la depresión, ¿no? Un trastorno adaptativo, como la propia palabra lo indica, es un estrés producido por un evento desconocido. Es por tanto que este fenómeno en el que no se tiene experiencia y no es más o menos abrupto, es decir, ¿no?, vemos que llega un diagnóstico, ese diagnóstico obviamente viene a repercutirnos porque llega en un momento inesperado, donde pues obviamente nadie quiere enfermar, y entonces ¿cuál es esta reacción? La reacción normalmente es mi cuerpo se empieza a tensionar, se empieza a mostrar un poquito estresado y entonces empiezo a tener ciertos síntomas o significados dentro de mi cuerpo que me están indicando que estoy viviendo un momento de estrés. Y obviamente este tipo de situaciones me lleva a comportarme de tal o cual forma. Vamos a ver entonces que estos trastornos adaptativos, ¿no?, nos llevan a ¿qué? El primer punto es que me lleva a un cambio en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque obviamente no puede ser igual. Primero, quizás en donde yo tenga que estar de manera recurrente asistiendo al médico. Si yo, por ejemplo, durante toda mi vida, hasta que llegó a lo mejor este diagnóstico, pronóstico de enfermedad, jamás me había, por ejemplo, aparecido en un hospital o muy pocas veces iba, por ejemplo, al médico, ¿no?, solamente en casos extremos. Ahora, este cambio va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a hacer que yo tenga que ir de manera más recurrente a asistir al médico para saber cómo estoy, qué está sucediendo conmigo. Entonces también es adaptarme a este tipo de circunstancias que pues no me agrada, pero lo voy a tener que hacer. Entonces este es el primer cambio que tengo, encontrarme o toparme, ¿no?, con estas habilidades de adaptarme otra vez a la parte médica, ¿no?, y a todo lo que conlleva a los profesionales de la salud. Y un punto importante en los trastornos adaptativos es la adherencia al tratamiento. ¿Qué tanto los pacientes realmente se adhieren al tratamiento, ¿no? Y eso lo podemos ver muy palpable, ¿no? Por ejemplo, independientemente a lo mejor de la enfermedad, yo voy a poner ahorita a lo mejor un poquito el ejemplo tanto de la diabetes como la insuficiencia renal. Normalmente lo primero que les quitan pues obviamente son los refrescos, les quitan la sal, les quitan el azúcar. Entonces lo primero es ese, ¿no? ¿Qué tanto realmente el propio paciente o la propia persona sigue estas indicaciones médicas, ¿no? Muchas veces he escuchado, ¿no?, donde los mismos pacientes, ¿no?, por ejemplo, de la diabetes te dicen, ay, ¿para qué
de todas maneras, de algo me he de morir, entonces ¿para qué sigo el tratamiento, no? Ese por un lado. Por el otro, ¿no? Pacientes que obviamente están en una terapia de reemplazo como es la hemodiálisis, donde, ay, no pasa nada si me como unos taquitos de barbacoa o me tomo a lo mejor una coquita, ¿no? Total, cuando pase por la máquina, se me va a quitar, ¿no? Y me lo van a quitar. Ojo, ¿no? Esto no va a salir cuando tú estás comiendo y ahorita que entres a la máquina y el tratamiento te lo va a retirar, ¿no? Obviamente es un proceso en el que tu organismo también está absorbiendo y entonces no está siguiendo las indicaciones que se te están pidiendo para que tú lleves precisamente esta buena adherencia a tu propio tratamiento, ¿no? Entonces esto también es qué tanto entiendes tú el para qué tienes que cuidarte, ¿no? Independientemente de lo demás, ¿no? El para qué, ¿no? Sobre todo también qué tanto tienes la habilidad o la capacidad para ir conociendo los nombres de tus medicamentos, ¿no? Porque también eso sucede, si hay pacientes que si no se los dan, el paciente no se los toma. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿no está siguiendo el tratamiento? ¿Cómo se llama? No, pues no sé ni qué estoy tomando, yo sé que me lo tengo que tomar y pues siempre me lo dan, ¿no? Entonces, desde ahí también es qué tanto te involucras, ¿no? En tu propio tratamiento, en el conocimiento y en la información del mismo, que pueda darte la oportunidad de tener esta buena adherencia, ¿no? ¿A qué? A tu propio tratamiento y sobre todo desde esta parte terapéutica, ¿no? Que a ti en la realidad es lo que más te va a ayudar. Más allá de lo que te pueda decir el médico, más allá del regaño que pueda recibir, creo que también es un poquito esta percepción que se tiene de las cosas, ¿no? Es decir, es que el médico exagera, es que el médico no. Entonces también ponte a ver en tu propia salud, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres una calidad de vida? Obviamente, el mantener una calidad de vida requiere también tener una mejor adherencia a tu propio tratamiento, un mayor conocimiento de tu enfermedad. Entonces, creo que también eso es adherirse o buscar mejor esta adherencia a tu propio tratamiento. Y entonces vamos a ver en esta primera pauta, ¿no? El primer trastorno adaptativo, vamos a hablar del estrés. Yo creo que todos hemos pasado por un estrés, ya sea porque tienes trabajo o porque hay una situación en casa, ¿no? En la que te mantienes preocupado, entonces estás como en un estrés, ¿no? Obviamente hablamos que el estrés, ¿no? Tiene como una actividad a nivel físico que lo que te ayuda es mantenerte alerta ante lo que está sucediendo. Entonces, pues obviamente tienes esta posibilidad de hacer las cosas, ¿no? Mucho más atento. Pero cuando el estrés también se presenta, ¿no? De manera que todo el tiempo estás en un nivel elevado, obviamente el cuerpo también ya empieza a tener estas repercusiones, ¿no? Hablamos entonces que en la actualidad el estrés, ¿no? Muchas personas sufren de enfermedades crónicas. Aparte de los inconvenientes de sus respectivas enfermedades, los afectados tienen que enfrentarse a numerosas ocasiones o situaciones de estrés y ansiedad, ¿no? Primero, la asistencia al médico. Segundo, si el tratamiento va a funcionar o si por el mismo proceso de enfermedad tengo que entrar a una cirugía, ¿no? Entonces, obviamente, todo este tipo de circunstancias hacen que yo me mantenga en un alto grado de estrés, ¿no? Y entonces es cómo manejo esto, ¿no? Cómo manejo mis emociones, ¿no? A partir de que se está presentando el estrés de una manera asertiva, ¿no? Entonces vamos a decir que el estrés, ¿no? Se origina como consecuencia de un padecimiento físico que obliga inevitablemente a realizar un cambio en el ritmo de vida diaria. Claro, ¿no? El estrés a veces te lleva a no comer adecuadamente, el estrés también te lleva a no tener un buen descanso, ¿no? Que les digo que vamos a ir a la par, ahorita vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el sueño, es decir, vamos viendo cómo esto se van tejiendo, este tipo de trastornos adaptativos, y a veces no es que se dé solamente uno, sino que vamos a darnos cuenta que se van a ir uniendo varios, por lo tanto vamos a tener este tipo de repercusiones, ¿no? A nivel físico, y que se va a ver afectado, bueno, pues en muchas pautas, ¿no? Los efectos precisamente sobre la salud son numerosos, estos a consecuencia de la tensión que se mantiene durante largo tiempo por sufrir un daño físico y aparece un cuadro de estrés, ¿no? Entonces, hay quien, por ejemplo, entra en estos episodios o momentos de estrés que entonces, bueno, ya de por sí traes una situación ya a nivel físico que entonces repercute a lo mejor en una fuerte gastritis o en una fuerte colitis, ¿no? Pero es repercusión de
este alto grado de estrés que pues no está siendo de alguna manera, no está siendo manejado de manera adecuada. Por lo tanto, obviamente, a pesar de que les digo es un trastorno adaptativo, ¿no? ¿Por qué es adaptativo? Me ayuda a adaptarme a esta nueva circunstancia, es decir, no necesariamente tiene que ser de manera permanente. Para eso es solamente el estrés, adaptarme a este nuevo proceso. Cuando yo lo entiendo, cuando yo lo asimile, el estrés debería de bajar, ¿no? Sin embargo, le digo, habrá momentos en donde el estrés, en lugar de bajar, siga en aumento o permanece en la parte más elevada. Vamos a ver entonces que esto crea un círculo vicioso, ya que el individuo padece un trastorno físico y añade a su estado un cuadro de ansiedad que afecta negativamente a la repercusión e incluso deja sus propias secuelas emocionales denominadas estrés postraumático, ¿no? Pareciera que vamos, ¿no? Así como iniciamos primero, ¿no? Con la punta del iceberg, que es, ok, el proceso de enfermedad, pero a partir de ello como que viene un gran desencadenante, ¿no? Ante todas estas circunstancias que trae, ¿no? Este diagnóstico, la experiencia de vida de este diagnóstico, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros nos daríamos cuenta, que sí, constantemente lo llevo, ¿no? Es decir, sigo, ¿no? En este mismo circulito, ¿no? Y donde no existe o yo no realizo un cambio, pues obviamente voy a permanecer en un estado de alerta pues de manera constante, ¿no? Y entonces obviamente va a haber un estrés postraumático, ¿por qué? Porque la enfermedad me lleva a realizar este tipo de conductas, donde viva ansioso, donde viva angustiado, ¿no? Por lo que pueda pasar, ¿no? Y entonces me muestro temeroso, ¿no? Entonces, se fijan cómo vamos a irnos dando cuenta y cómo es que pareciera que va uno tras otro, tras otro, tras otro, y esto va en aumento, ¿no? Independientemente, les digo que pueda fungir como esta parte de un estrés. Ahora vamos a enfocarnos precisamente a lo que es el estrés postraumático. ¿A qué nos referimos con el estrés postraumático? Este tipo de estrés surge cuando una persona ha sufrido un proceso traumático, ya sea físico o psíquico, y pasado un tiempo aparecen estados de ansiedad incontrolados como el temor a estar solos o salir de casa, vértigos, falta de sueño, problemas digestivos y alteraciones de carácter. Observen cuáles son estas repercusiones, ¿no? A partir de no tener este manejo, de que surgió este estrés postraumático, ¿no? Donde obviamente si hubo una situación física, más adelante a lo mejor, por ejemplo, si sufrimos un accidente, siempre tenemos quizás estos flash que se nos vienen del accidente, o en su momento estamos durmiendo y se aparece también, ¿no? Como esta pesadilla, ¿no? Entonces hablamos que estamos presentando un estrés postraumático, ¿no? Y que esto también puede repercutir en el desarrollo de una ansiedad o de tener estos episodios de pánico, donde yo no los pueda manejar, que sea tanto, ¿no? Este temor que estoy presentando que entonces me están rebasando y entonces ya no tengo este buen manejo o control, ¿no? Desde mi manera de ser como persona. Entonces, esto puede repercutir, les digo, en varios aspectos, ¿no? Desde esta parte física, ¿no? Donde empiece a tener problemas digestivos o donde empieza a tener problemas, obviamente, de vértigos. Sin embargo, también se va a ver repercutido en mis emociones, en mis sentimientos, cómo me estoy mostrando ante los demás. A lo mejor me muestro un poquito más hosco, donde no quiero que se me acerquen, o donde constantemente me muestro enojado, molesto. Entonces, es decir, vemos cómo estas repercusiones, bueno, se van a estar dando de manera constante. Está también, ¿no? Esto altera también la posibilidad de realizar actividades que antes, ¿no? De padecer la enfermedad se realizaban sin dificultad y esta es la fuente del estrés, ¿no? Es decir, a lo mejor si yo podía, ¿no? Por ejemplo, hacer una actividad como el simple hecho de barrer o el simple de trapear, donde no lo puedo hacer porque quizás a lo mejor yo tuve una lesión en la columna y obviamente el movimiento o simplemente el hecho de permanecer mucho rato de pie, esto va a afectar también a mi condición. Entonces, por lo tanto, no voy a tener esta misma movilidad desde la parte motriz. Y estoy hablando a lo mejor de una repercusión en cuanto a algún accidente. Sin embargo, también las repercusiones pueden ser a partir de un diagnóstico de una diabetes, donde obviamente este diabetes no tuvo un buen cuidado, ¿no? O de alguna otra manera no se dieron estos elementos del buen cuidado, por lo tanto va a repercutir quizás en su momento en donde este grado llegue a perder mi vista y esto me va a poner mucho más estresado. ¿Por qué?
porque me va a angustiar y entonces voy a presentar cierto tipo de características porque ya no me puedo valer por mí mismo. Es decir, ya hay una afectación mayor dentro de mi vida por la situación que repercutió a partir de este proceso, ¿no? Ahora vamos a ver la ansiedad. La ansiedad, bueno, podemos verla desde esta característica donde me va a ayudar a adaptarme, no ya como una patología diagnosticada donde pues obviamente tú estás padeciendo un trastorno de ansiedad, donde eso se va a ver repercutido también un poquito en tus conductas. Y acuérdense que van un poquito, vamos, unidas la parte de la ansiedad un poquito con la parte de la tristeza o la parte de la depresión, ¿no? Entonces pareciera que una nos lleva a las otras. Entonces sí es importante identificar la ansiedad dentro de un proceso de enfermedad como un elemento adaptativo, ¿sí? No todavía y no necesariamente lo tienes que desarrollar como una psicopatología, pero bueno, puede entrar, ¿no?, ya en este rango cuando no es bien manejado y en donde sí lo desarrolles ya de una manera más crónica, ¿no? No solamente temporal, sino ya de una manera más crónica. Entonces vamos a decir que la ansiedad es una manifestación esencialmente afectiva. Se trata de una vivencia, un estado subjetivo de una experiencia interior que podemos calificar de emoción. Es decir, acuérdense que tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo estoy pensando, y es así como yo vivo, ¿no? Este tipo, pues, de alguna manera, de características. Entonces, es decir, es que no lo voy a lograr, la enfermedad está avanzando, estoy teniendo este tipo de problemáticas, es decir, estás como en esta constante, ¿no?, de lo que va a surgir o de lo que puede pasar. Entonces, la ansiedad, ¿no?, entonces tiene que ver más desde la parte del cómo me siento, cómo yo manejo mis emociones, ¿no? Qué tanto sí tengo esta posibilidad de tener esta buena inteligencia emocional, ¿no?, en el manejo de las mismas, ¿no? La ansiedad, entonces, es un mecanismo humano de adaptación al medio y ayuda, ¿no?, en este caso, si su intensidad no es excesiva, a superar ciertas exigencias de la vida. Es decir, es lo mismo que pasa con el estrés, ¿no? Vamos viendo un poquito esta parte, ¿no? Es decir, no es que se tenga que estar de manera constante y obviamente a un alto grado, sino que solamente sea de manera momentánea, donde me ayuden solamente a, pues, asimilar esta situación que yo estoy viviendo en la actualidad. Por lo tanto, entonces, en el momento que yo ya lo asimilé o que pues de alguna otra manera ya lo voy entendiendo, entonces la ansiedad debería de pasar, ¿sí? Porque solamente es con una intensidad moderada, no llegar a una intensidad donde ya no tenga tampoco este buen manejo y este buen control, y entonces esto me haga ya empezar ya con estos episodios de pánico, donde también ya tengan otras afectaciones o repercusiones dentro de la parte física de la persona. La ansiedad, entonces, vamos a ver que es el síntoma de la preocupación, la cual puede venir acompañada, bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, la ansiedad tiene que ver con el manejo de la preocupación, cómo la manejo o cómo la estoy realizando, ¿no? Entonces, el primero que va a llevar es estos problemas de concentración, es decir, no logro controlar, ¿no? Entonces, estoy un ratito y mi imaginación se va a otro lado o mi mente se va a otro lado, entonces, por lo tanto, pareciera que el tiempo se me va. En lugar de hacer la actividad que yo tengo que realizar, me perdí totalmente, ¿no?, en la angustia de lo que, y si no alcanzo a hacerla, y si no me sale bien, entonces empezamos como a aumentar, ¿no?, en este tipo de pensamientos que se van, ¿no?, desde una manera mucho más catastrófica, ¿sí? Un cansancio, es decir, como estoy tan angustiada, mi cuerpo se tensiona, entonces no tengo ni la necesidad, entonces me siento muy agotado, ¿no? Todo el tiempo mantengo como este agotamiento, ¿no? Un estado irritable. Pareciera que vamos como en esta escalerita, ¿no? Pues obviamente si no tengo un buen descanso, pues mi estado de ánimo va a ser mucho más sensible, mucho más frágil, entonces pareciera que estamos en el mismo circulito nuevamente, ¿no? Es decir, no avanzo, por el contrario me voy quedando, entonces pues siempre va a estar este estado, ¿no? Dificultades para conciliar el sueño y para dormir o sueño que no es reparado. Entonces, volvemos a lo mismo, ok. Pareciera que yo duermo, pero realmente me levanto muy cansado, es decir, ni siquiera descansé, no tuve esta oportunidad de descansar. Y
Si realmente duermo, pues realmente me levanto como si no lo hubiera hecho, es decir, no llevo a esta profundización de mi propio sueño, por lo tanto, mi organismo a nivel físico no tiene un buen descanso, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros llegamos, ¿no?, a todas estas etapas que se tiene que pasar, ¿no?, por el sueño, pues obviamente descansa nuestro cuerpo y también descansa pues nuestra parte del cerebro, donde obviamente dejamos de estar como todo el tiempo en esta angustia o preocupación, ¿no? Entonces, cuando no logramos precisamente llevar a este buen sueño reparador, pues obviamente se va a ver reflejado en nuestra propia salud, ¿no? Inquietud o preocupación al despertar, ¿no? Es decir, pareciera que dormiste y todo el tiempo sigues, ¿no?, totalmente en este cuestión. Ay, sí, hoy tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y estás todo el tiempo, ¿no? Es más, casi muchas de las ocasiones hay personas que sueñan, ¿no?, esa preocupación que traen, ¿no? Entonces hasta en el sueño dices que te viene, ¿no? Pero es definitivamente esto, como a nivel psíquico nosotros también seguimos manteniendo este tipo de preocupaciones, ¿no? Algunos síntomas físicos como dificultad para respirar, sudor excesivo, tensión muscular o dolencias estomacales, ¿no? Bueno, o sea, vamos como repercutiendo. Hay personas que pueden tener esta sensación de es que no me alcanza el aire, tomo el aire y no puedo, ¿no? A ver, es que respira, ¿no? Y muchas de las veces sabemos que no es que tenga un malestar físico, ¿sí? Habrá personas que obviamente por su misma situación de enfermedad lo puedan tener. Sin embargo, la realidad es que muchas de las veces realmente físicamente solamente traes, bueno, lo que traes en cuanto al proceso de enfermedad. Sin embargo, esto de la falta de respiración tiene que ver más con tu manejo de tus emociones, de tus sentimientos, por lo tanto, no alcanzas, ¿no? Cuando empiezas a bajar o a minorar un poquito este grado de ansiedad o de estrés y tú misma empiezas a entrar en esta conciencia y a interiorizar, pues te das cuenta que tú puedes tener este manejo, ¿no? Entonces, cuando es una excesiva preocupación, pues obviamente pierdes el control de la situación, por lo tanto esto te lleva también a darte cuenta cómo es esta respiración, ¿no? Y obviamente pues está tanto la angustia que entonces empieza a surgir esta sudoración excesiva, sobre todo en la parte de las manos, ¿no? Y les digo, obviamente pues se va repercutiendo igual que el estrés, ¿no? Entonces empiezas a tener estas enfermedades que van más hacia tu propia persona, ¿no?, hasta dañarte a ti mismo, ¿no?, y que va a haber también en esta parte de las tensiones musculares o dolencias estomacales, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta, ¿no?, cómo todos estos son solamente procesos o trastornos que son adaptativos a una patología específica como una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sale? Entonces vamos a ver ahora la depresión en la enfermedad crónica o terminal, es decir, la depresión como una parte de adaptación a mi nueva circunstancia. ¿Cuál es esta nueva circunstancia? Pues lo que yo perdí, ¿no?, mi salud. Por lo tanto, pues obviamente, y nosotros yo creo que lo hemos visto muy latente en las personas que pasan un proceso de enfermedad, normalmente se muestran deprimidas, donde no quieren hablar con nadie, donde no quieren comer, donde obviamente también pierden un poquito este cuidado de la autoimagen, pues ¿para qué me cuido? ¿Para qué me arreglo? De todas maneras no tiene caso, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta un poquito desde esta perspectiva, ¿no? Entonces vamos a ver que la depresión es un trastorno común en personas con enfermedades crónicas. Se estima que hasta 1/3 de las personas son síntomas graves de una condición médica, ¿no?, la que experimenta, ¿no? Es decir, no es que necesariamente ya estés desarrollando una depresión mayor como tal, ¿no?, donde te lleva esta profundización y donde requieres ya un tratamiento mucho más especializado, ¿no?, a través también desde la parte médica, ¿no? Sin embargo, sí, obviamente entra estos momentos de tristeza donde tú mismo vas comprendiendo, donde la misma persona va asimilando, pues, ¿qué está sucediendo con esta nueva situación de enfermedad que le toca experimentar, ¿sale? Entonces, es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que la depresión es adaptativa, ¿no? Y entonces vamos a ver que la depresión, ¿no?, debe ajustarse también a las exigencias de la propia enfermedad, así como a los tratamientos, es decir, hasta cierto punto, vamos a ponerlo o manejarlo desde esta perspectiva, pues es normal, ¿no?, porque obviamente es una circunstancia que vino a partirme, ¿no?, lo que yo era antes de la enfermedad y lo que yo soy después de la enfermedad. Entender estos cambios,
a nivel físico, a nivel emocional, entender todo lo que conlleva en mis relaciones interpersonales, cómo va a cambiar esto, cómo repercute en mi vida cotidiana, cómo va a repercutir también en mi ciclo de vida, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos elementos, bueno, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Cómo la enfermedad, ¿no? viene a afectar o viene a presentarnos estos momentos de tristeza, pero de una tristeza profunda, en la que yo no puedo, pues de alguna otra manera, pues manejarla, ¿no? Entonces vamos a decir que la depresión también es causada por la enfermedad crónica y que va a agravar el problema, especialmente si la enfermedad causa el dolor y fatiga o limita la capacidad de la persona para interactuar con los demás. Es decir, fíjense cómo estamos hablando de un punto bien importante, ¿no? Cómo agrava ese problema, es decir, cómo lo aumenta. Acuérdense también que muchas de las ocasiones los tratamientos médicos, bueno, por así decirlo, también pueden llegar como a esta afectación, ¿no? Que pueden repercutir también en los estados de ánimo, como bueno, una repercusión o un síntoma secundario de la ingesta de ese medicamento, ¿sale? Entonces, obviamente pareciera que van como muy paralelas o van de manera conjunta, ¿no? En los procesos crónicos degenerativos. ¿Qué es depresión? Es un estado de ánimo ansioso o vacío en forma persistente, ¿no? Es decir, me siento triste, me siento afligido, me siento melancólico, es decir, son este tipo de emociones o sentimientos que se presentan de manera recurrente, ¿sí? No necesariamente la persona te va a decir, es que me siento deprimido, ¿no? A lo mejor en ese momento se siente a lo mejor en un estado de ánimo más de aflicción, más de recordar, más de no saber cómo manejar la situación de enfermedad, o por lo contrario, melancólico también por recordar lo que ya no puede hacer, lo que dejó de hacer a partir también de este proceso de enfermedad. Entonces, pero vamos a ver que se presenta de manera recurrente. Los sentimientos de desesperanza y pesimismo, ¿no? ¿Para qué me tomo el medicamento si de todas maneras no me voy a morir y no va a ser funcionable, ¿no? O pues es que no voy a hacer el mayor esfuerzo, prefiero quedarme aquí, oye, ven a comer, no tengo hambre y no voy a salir a comer, ¿no? Entonces son todos estos tipos de situaciones que se presentan, ¿no? En este proceso de depresión, ¿no? Sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo, ¿no? Bueno, dependiendo de las circunstancias que yo no me cuidé, yo no seguí las indicaciones o simplemente empecé a hacer y deshacer sin darme cuenta que también pues obviamente podría llegar a enfermarme, ¿no? Y también donde me pueda sentir pues desamparado o donde diga pues no tengo nadie, entonces como nadie me apoya, bueno, entonces me empiezo a poner precisamente un poquito en este rango de la tristeza, ¿no? La depresión puede traer afectaciones a nivel físico, entre ellos está pues la pérdida de peso, ¿verdad? Obviamente también por el contrario como que se pueden presentar estos dos extremos, o pierdo totalmente el apetito o tengo muchas ganas de comer, ¿no? O por el contrario también comer más de la cuenta y aumento de peso. ¿Se fijan? O sea, se pueden presentar los dos extremos. Por un lado, donde no quiera comer, y esto también, el no comer por mucho tiempo, me lleve también una pérdida de peso, o por el contrario, no coma en exceso y también este exceso haga que aumente de peso y obviamente esto también repercuta un poquito en el estado de ánimo, ¿no? Al ver también esta imagen, ¿no? Que no es la misma imagen que yo tenía. Entonces, vamos, son varios elementos que se van a ir presentando. La depresión también va a traer esta pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que antes disfrutaba, incluyendo la actividad sexual. Es decir, se van a presentar muchos tipos de elementos donde la persona ni siquiera tiene este humor o estas ganas o esta motivación, ¿no? De hacer todo este tipo de actividades. Obviamente la parte sexual también es una parte que se incluye dentro del propio desarrollo, ¿no? Y maduración del proceso de la enfermedad. ¿Sí? Disminución también de la energía, va a haber una fatiga, un agotamiento, ¿no? Una sensación de estar en cámara lenta, es decir, si ustedes ven a una persona, de por sí les digo que ya trae un proceso de enfermedad, pues obviamente es así como que no tengo ganas de levantarme, si levanto, voy caminando de manera muy lenta, si comen, ¿no? Comen pero tardan mucho tiempo en comer,
¿Por qué? Porque hasta la manera también como están deglutiendo sus alimentos también lo llevan de una manera muy pausada, no terminan los alimentos, es decir, todo este tipo de comportamientos o actitudes a nivel físico también pues obviamente se van a ver repercutidos. Los síntomas físicos son muy persistentes, ¿no? Que no responden al tratamiento médico, ¿no? Como dolores de cabeza, trastornos digestivos y otros dolores crónicos, ¿no? Volvemos a lo mismo más o menos en lo que estábamos viendo, ¿no? También en la parte de la ansiedad, ¿no? Entonces también todo este tipo de características, ¿no? Pues bueno, también se ven en una parte de la afectación, ¿sale? Entonces, acuérdense, es como consecutivo, en una repercusión. Si yo, pues de alguna otra manera, no continúo o no doy, ¿no? Este tipo de situaciones o no expreso la parte emocional, pues obviamente siempre se va a ver repercutida a través de esta psicopatología que es adaptativa a mi proceso de enfermedad, ¿sale? La depresión, pues bueno, también nos va a traer estos elementos para poderme concentrar, para poder recordar y tomar las decisiones, ¿no? Es decir, como no tengo como esta atención plena, como no cuento con todos estos elementos, pues obviamente esto repercute en mi afectación, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pensaste? ¿No? Pues no me acuerdo. ¿Te tomaste la medicina? No sé. Es decir, y en realidad no se acuerda, ¿no? Porque está totalmente tan ensimismado, tan triste que ni siquiera se da cuenta de la actitud o la conducta que él está realizando, ¿no? Insomnio, despertarse más temprano o dormir más de la cuenta, ¿no? Podemos ver los dos extremos, las personas que duermen y duermen todo el día y ni siquiera se levantan más que solamente si es que se levantan para ir al baño y se regresan y siguen dormidos, o por el contrario, donde existe un sueño totalmente, donde están totalmente alertas, ¿no? Pensamientos de muerte, suicidio, intentos de suicidio, bueno, también se pueden presentar a partir de una no aceptación o una no adaptación, ¿no? A este proceso de enfermedad que me va a llevar a un, pues de alguna otra manera, a un desequilibrio, ¿no? Una inquietud o una irritabilidad, ¿no? Pues también, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Me muestro más sensible, mucho más molesto ante las circunstancias, ¿no? Pues que se están presentando, entonces esto, bueno, también me va a dar la pauta para que esto se haga, pues de una manera mucho más enfatizada dentro de los procesos de enfermedad. Recuerdo que estas psicopatologías y la enfermedad lo que nos lleva es a entender o a ir comprendiendo que no necesariamente, ¿no?, este tipo de síntomas tienen que repercutir, ¿no?, en un desarrollo de un trastorno mucho más importante, ¿no? Si lo tomamos o lo entendemos desde esta parte que es para adaptarme, pues bueno, sabemos que solamente van a ser de manera pasajera. ¿Sí? Okay. Bueno, ahora voy a explicar un poquito cuál será la tarea de realizar para esta sesión. ¿Sí? Ustedes ya hemos estado viendo un poquito, ¿no?, todos estos elementos, ¿no?, en cuanto a las enfermedades y pues estas que son adaptativas, ¿no? Lo que van a hacer ustedes es hacer un listado de cuáles son estos trastornos, ¿no?, o estas psicopatologías que nosotros estuvimos viendo el día de hoy, y van a hacer cuáles son estos elementos a tomar como importantes y hacer este breve resumen, ¿no?, de ambos, hacer como un cuadro comparativo, ¿sí? De mi parte sería todo. Hasta luego.